En esta noche tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Es un gran privilegio poder compartirlo en este aniversario número 12. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amados hermanos, en esta noche el título de mi sermón es muy sencillo y poco original, y eso es importante. El título de mi sermón es Una reflexión solemne en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Y le voy a decir por qué le puse ese título. Teniendo algunos años ya predicando la palabra, a veces uno se ve en el aprieto de tratar de enseñar un texto y de ponerle a veces cierta forma para que pueda ser fácil de oír o pueda ser fácil de tomar, y sin querer, no digo que siempre suceda eso, pero sin querer a veces uno trata de tomar el texto y darle la forma que uno quiere. En esta noche he tratado de romper ese esquema en mi propia mente y no tengo una forma concreta en cómo voy a presentar esto, simplemente es una reflexión solemne sobre lo que este texto dice. Estoy convencido de que realmente lo que dice Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 5, podría ser de gran utilidad para nuestras vidas, para su vida como iglesia, en este tiempo, en este crecimiento, en esta oportunidad que ustedes tienen delante del Señor. Creo que es un texto oportuno. Y por eso mismo no quiero ponerle formas humanas, no quiero arreglarlo en base a lo que yo pienso que dice. Quiero que usted me permita y tenga paciencia conmigo en esta noche y el día de mañana, para tratar de exponer exactamente lo que el texto dice sin darle una forma. Antes de poder exponer este texto, quiero decir 4 cosas que son importantes a manera de introducción de por qué tomar este texto o por qué hacer esto en un momento como el que hoy estamos viviendo como iglesia. Bueno, en primer lugar, porque todas las cartas que nosotros encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, son cartas que fueron escritas con un propósito en especial. Si usted ve cualquiera de ellas, incluyendo Apocalipsis, el día de ayer tenía una conversación importante en mi oficina sobre la carta de Apocalipsis. Yo decía, es que no es posible que Apocalipsis se pueda entender como una carta de ánimo para un pueblo que está siendo perseguido, que está sufriendo, que está enterrando a su pueblo, a sus amigos, a su gente, y les anima Juan diciendo, hermanos, lo que voy a escribir es para 2000 años después, ustedes no tienen nada que ver con esto, pero quiero animar su corazón. No, eso no tiene sentido. Una de las formas en las que entendemos Apocalipsis es que aunque tiene elementos que todavía están por cumplirse, es una carta escrita para animar el corazón de una iglesia perseguida. Así como Apocalipsis o cualquier otra carta del Nuevo Testamento, lo que usted encuentra es cosas específicas para un pueblo específico, viviendo cosas específicas. Así que la segunda cosa que le quiero decir es que el propósito por el que se escribieron las cartas siempre estaba relacionado con deficiencias. La palabra deficiencia significa que falta algo o que eran carentes de algo. Si usted mira en su Biblia, usted tiene, por ejemplo, deficiencias en la parte doctrinal. A veces los apóstoles, o Pablo específicamente, escribía cartas para poder ayudar al concepto doctrinal de iglesias que no estaban entendiendo algo. Por ejemplo, cuando uno va a Primera de Tesalonicenses, uno se da cuenta que la iglesia estaba sufriendo porque su concepto de qué era lo que iba a suceder con los que morían, aún siendo creyentes, si ellos morían, simplemente ellos decían, ahí terminó todo, los únicos que tienen esperanza es los que están vivos.
Entonces Pablo tiene que escribir esta maravillosa carta diciendo: hermanos, no queremos que ustedes piensen que ya no hay esperanza, sino que los que durmieron van a resucitar. Había una carencia doctrinal, pero también ustedes tienen carencias en la parte práctica, como la carta de primera a los Corintios. Es una carta escrita para una iglesia con muchos problemas prácticos de pecado, y si ustedes toman esa carta y la comienzan a mirar, se dan cuenta que esa iglesia estaba dividida. Esa iglesia, lejos de tener paciencia o de amarse el uno al otro, si habían conflictos, se llevaban delante de tribunales legales. Habían problemas con respecto al matrimonio. Estaban divididos en todos los sentidos posibles. Y Pablo escribe esa carta para corregir esa deficiencia. También hay deficiencias a nivel eclesiológico o en lo que tenía que ver con la iglesia. Y por eso Pablo escribe cartas como primera de Timoteo. Esa carta a Timoteo se le escribe para que Timoteo sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque esto nos lleva a una gran reflexión. Cada carta que usted tiene en su Biblia, cada cosa que se le dijo a la iglesia fue dicho porque habían deficiencias. Ahora, lo que hace que esas cartas sean tan importantes para nosotros y que tengan tanta relevancia el día de hoy, así como esta noche, es porque nuestras iglesias tienen deficiencias también. Cumplir 12 años no gradúa a una iglesia de las deficiencias que una iglesia pudiera tener. Nosotros en Santo Domingo este enero vamos a cumplir 5 años como iglesia. Y en 5 años podemos decir cuánto nos hace falta. Sí, vemos la gracia de Dios y todo lo que Dios ha hecho, pero cuánto nos hace falta. Qué lejos estamos de llegar a la perfección, a lo que Dios espera de nosotros. Siempre nos vamos a encontrar con deficiencias, y por eso, amada iglesia, cada vez que vamos a la Biblia y al Nuevo Testamento, lo que se dice para esas iglesias con deficiencias sigue siendo útil y aplicable para iglesias como las nuestras que tienen deficiencia. Amén. Eso nos da esperanza, porque significa que no se espera perfección de una iglesia. Significa que de este lado de la eternidad, mientras estemos vivos y peleemos contra el pecado, vamos a seguir siendo deficientes en muchos sentidos, y la Biblia siempre va a ser relevante y siempre vamos a tener cosas que aprender, no importa cuántos años cumpla la iglesia. Por eso estamos en el lugar oportuno, en el momento oportuno y delante del texto oportuno. Amén. Todo eso se lo dije para decirle por qué vamos a estudiar Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Porque esto se aplica perfectamente para una iglesia como ustedes, para una iglesia como la de los pastores que están hoy presentes, para iglesias que siguen en la lucha por tratar de buscar qué es lo que el Señor espera de ellos. Ahora, amados hermanos, permítanme explicar una cosa más antes de empezar nuestra breve exposición en esta noche. Cuando nosotros estamos en este proceso de seguir aprendiendo y buscando más al Señor, necesitamos tratar de ser fieles en lo que el Señor dice en su palabra. Quiero que todos lleguemos a la convicción de que no necesitamos nada fuera de la Escritura. No necesitamos nada fuera de lo que Dios tiene para decirnos en esta noche. Lo que Dios nos dice, y si usted lo aplica con toda su alma, nosotros podemos llegar a ser que sea una iglesia firme, sólida y que dé fruto. Y por eso es importante poner todo nuestro corazón en lo que vamos a escuchar en esta noche. Amén, iglesia. Así que quiero invitarle a que abra bien sus ojos y mire conmigo Romanos capítulo 12, versículo 1. Y vamos a empezar nuestra exposición de estos dos versículos en esta noche. Romanos capítulo 12, versículo 1. El texto empieza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este texto empieza con una palabra que es maravillosa. Así que, dicho de otra manera, podríamos decirlo así: debido a lo que ustedes han acabado de leer, debido a lo que les he dicho, debido a todo lo que he venido exponiendo en los capítulos anteriores, por esta razón, Pablo dice, ustedes tienen que presentar su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor.
Así que en primer lugar, lo primero que tenemos que prestarle mucha atención en esta noche es al contexto en el que se encuentra este pasaje, que yo sé, hermanos, que puede ser de muchísima utilidad para nuestros corazones al ver la realidad y la lucha que tenía esta iglesia de los romanos. En primer lugar, mi primera pregunta para este contexto es el siguiente: ¿cuál fue el propósito por el cual Pablo escribió Romanos? Esto es algo muy interesante. Todos nosotros nos hemos maravillado, y yo espero que usted haya leído muchas veces este precioso libro. Era uno de los libros favoritos de Martín Lutero y es sin duda la teología sistemática más sólida que hay en el Nuevo Testamento. Romanos es un libro fascinante, pero le voy a decir algo: Romanos tiene un propósito por el cual fue escrito. Y el propósito por el cual fue escrito Romanos es que había una lucha étnica en medio del corazón de la iglesia entre judíos y los que no eran judíos. Ahora, esto no es algo nuevo. Muchas iglesias en el Nuevo Testamento y en la época primitiva tuvieron este conflicto de pensar: nosotros somos judíos, somos el pueblo de Dios, y los griegos pensando: ustedes judíos tan orgullosos, siempre jactándose de todo. Y entonces, por medio de esas luchas étnicas, los judíos pensando que eran mejores que el resto y los griegos sintiéndose desplazados por los judíos, y a veces tratando de imitarlos para ser aceptados dentro del pueblo de Dios. Esta lucha lo único que traía era una debilidad, una división interna dentro de la iglesia de los romanos. Así que esta lucha comenzó a traer muchos conflictos prácticos. Por ejemplo, ustedes van a leer en la carta a los romanos que a veces va a decir: mira, tienes que aprender a soportar al débil en la fe. Si a tu hermano le es de tropiezo comer carne, no comas carne delante de él. Si tu hermano guarda el día, mira, no te compliques por el día. Nos comenzamos a dar cuenta por esos detalles de Pablo que habían conflictos sólidos dentro de esa iglesia. Ahí había desunión por causa de eso que ellos estaban pensando. Los judíos por este lado, todos los que no eran judíos al otro lado. Y la iglesia comenzó a sentir ese dolor. Y entonces Pablo tiene que contrarrestar lo que está sucediendo ahí. Ahora, solamente un paréntesis para meditar en esta noche. Cuando usted dice: nuestra iglesia está desunida, o nosotros tenemos en la iglesia cierto problema de unión, yo quiero que usted sepa, eso es algo que también tuvieron las iglesias en el siglo I. Y la razón siempre es la misma: pecado. La razón siempre está basada en lo mismo: un mal entendimiento de lo que es verdad. Eso causa división. Ellos están divididos, ellos están en conflicto, quizás no se hablaban, quizás no se invitaban mutuamente a las casas. Había conflicto en esa iglesia. Ahora, mi segunda pregunta es: ¿y cómo fue que Pablo combatió ese problema de división que había entre judíos y romanos o gentiles? Bueno, la respuesta es esta, y es una respuesta muy sencilla: con teología. ¿Escuchó esa respuesta? ¿Cómo fue que Pablo combatió la lucha que había en la mente de esa gente que no se hablaba, dividida, separada? Pablo la combatió con teología, enseñándoles la verdad correctamente, tratando de explicar correctamente lo que ellos estaban entendiendo mal. Y es interesante para nosotros hoy saber que para muchos la teología es un tema, es un conflicto. Hay personas que dicen: pastor, en nuestra iglesia nosotros no nos gusta hablar mucho de teología, una doctrina tan firme. ¿Sabe por qué, pastor? Porque la doctrina divide. ¿Saben cuál es la verdad, hermanos? La doctrina no divide. La doctrina bíblica es lo que crea una verdadera comunión y relación entre los hermanos. Si tú has estado en una comunión con otros cristianos a quienes tú amas mucho, y tú te das cuenta que ellos tienen ciertos puntos de vista que tú no compartes, aunque tú los amas y sabes que estás unido a ellos por Cristo Jesús, siempre sientes una pequeña diferencia con ellos y dices: bueno, nosotros podemos estar juntos, podemos alabar juntos al Señor, pero ese temita no me lo toques, porque aquí vamos a tener problemas entre nosotros. Qué bendición es cuando tú te sientas con alguien que piensa como tú, que entiende la Biblia como tú la entiendes, y tú te puedes sentar con él y decir: con este hermano nosotros tenemos amplia comunión. Ese es el propósito de la iglesia local. Por eso tiene que haber enseñanza doctrinal. Por eso su iglesia es una iglesia muy doctrinal,
porque el concepto de que la doctrina divide no es cierto. ¿Y saben quién lo probó? El apóstol Pablo lo probó. Él está combatiendo división con doctrina. Ahora, también hay algunos que piensan, pastor, sí, pero es que en las iglesias donde se enseña doctrina, la gente comienza a envanecerse. Yo le voy a decir algo, teniendo la oportunidad de estar tan relacionado con el tema de la educación en personas y siervos de Dios. Lastimosamente es cierto, pero es cierto en aquellos que solamente entienden lo superficial. Es cierto en aquellos que realmente no entienden lo que es doctrina. Porque cuando uno llega a entender lo que es doctrina, cuando uno llega a mirar una doctrina como la gracia de Dios, jamás uno va a poder jactarse diciendo, yo soy mejor que tú. Cuando uno llega a una convicción de lo que es la misericordia de Dios entendida bíblicamente, jamás nadie se va a acostar en su cama pensando, yo soy bueno porque yo he estudiado o porque yo sé tal tema. Va a tirarse al piso diciendo, miserable de mí, no hay nada de valor en mí. Señor, si tú me miras, si tú me amas, es solo tu misericordia. La doctrina no envanece cuando es correctamente aprendida. La doctrina te enseña a caminar de rodillas, reconociendo quién es Dios. Tú no puedes amar a un Dios que no conoces. Tú no puedes amar correctamente y agradecer lo que Él ha hecho si no entiendes lo que ha hecho. Por eso se necesita estudiar. Por eso la doctrina es tan importante. La doctrina envanece en aquellos que no la entienden o solamente la acarician superficialmente. Pero cuando tu corazón está lleno de la Escritura, tú ni siquiera te atreves a levantar tus ojos pensando que eres algo, porque tú sabes bien quién eres y tú sabes bien lo que mereces y sabes bien lo que Dios ha hecho por su gracia a pesar de lo que somos. Amén. Hay otra gente que también dice, pastor, espere, usted invierte mucho tiempo hablando de doctrina en la iglesia. La gente no entiende doctrina. Pastor, a la gente le gusta que le hablen cosas muy a su nivel, a su forma. Yo le voy a decir algo. La carta a los romanos no fue escrita para el cuerpo pastoral de pastores y diáconos de la iglesia de no sé dónde. Fue escrito para una iglesia común y corriente como ustedes y como nuestra iglesia en Santo Domingo. Una iglesia común, con gente común, con problemas común, que vive en medio de conflictos y pecados. Y Pablo abre tremenda carta teológica para instruir sus mentes. La teología no está limitada solo para algunos pocos. La teología tiene que ser recibida y abrazada por cada creyente, porque es la forma en cómo amar a Dios y conocerlo verdaderamente. Amén, iglesia. Hay otros que finalmente dicen, pastor, no hable de teología. ¿Sabe por qué? La teología no es práctica. Qué equivocación tan grande cuando hay gente que piensa que la teología no es práctica. Tu práctica depende de tu teología. La razón por la que hay personas tan superficiales en su cristianismo, personas que son capaces de derrumbarse cuando las cosas van mal, cuando tienen que pasar circunstancias difíciles, es porque su conocimiento teológico y su conocimiento de Dios es tan pequeño, es tan superficial que no alcanza cuando vienen sufrimientos o dolores al corazón. Cuando hay un hombre que entiende que el Dios que adoramos es un Dios soberano, que tiene el control de todo lo que sucede, que es un Dios que nada se mueve y nada pasa sin que Él lo haya decidido, puede quizás con lágrimas en sus ojos enterrar el cuerpo de su hijo muerto y decir, Señor, yo te alabo, aunque mi corazón no quiera hacerlo, yo te alabo porque lo que dice tu palabra es verdad. Una iglesia sólida es una iglesia donde la gente entiende lo que la Escritura dice. No es una iglesia donde se le da bocadillos para que puedan sentirse bien por un tiempo. Es donde se les da la estructura y la base sobre la que tienen que sostener y levantar toda su vida. ¿Sabe por qué Pablo combatió con teología? Porque él necesitaba corregir lo que estaba mal en su mente para poder llevar a esta iglesia a que piense correctamente y luego obre correctamente. ¿Cómo se solucionan los problemas? Enseñando teología bíblica, enseñando la verdad de Dios
que corrige nuestra mente. Ahora, permítame rápidamente, en estos minutos, quiero que mire conmigo, abra su Biblia en Romanos capítulo 1. Solo quiero hacer un rápido viaje porque quiero que usted vea cómo está estructurado el pensamiento de Pablo con respecto a esto. Preste mucha atención a esto. La iglesia está dividida porque algunos creen que por ser judíos son mejores que otros y los gentiles se sienten desplazados y sienten que no tienen parte con Dios porque ellos no son judíos. Hay un conflicto, hay una división. La pregunta es, ¿cómo Pablo atiende eso? La respuesta es con teología. Ahora, ¿cómo se ve eso en la práctica de lo que nosotros tenemos en la carta? Yo quiero que ustedes vean, en primer lugar, que Pablo presenta la primera muestra de por qué judíos y gentiles no tenían que estar separados, y la respuesta es esta: porque todos están bajo la misma condenación y todos son vistos de la misma manera delante de Dios. Romanos capítulo 1 habla de por qué los gentiles están completamente separados de Dios. Aún conociéndolo, ellos no quisieron adorarle, no le buscaron. Pablo dice, los gentiles están condenados delante de Dios. Pero luego Pablo va al capítulo 2 y dice, y los judíos que sí tienen la ley, tampoco han obedecido la ley, tampoco se han sometido a la ley. Los judíos también están condenados delante de Dios. Romanos capítulo 3, Pablo une la idea y dice, judíos y gentiles, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. ¿Se da cuenta por qué Pablo hace énfasis en no hay diferencia? No hay diferencia. Si tú eres judío o si tú eres gentil, no tienes nada de qué jactarte porque estás igual de condenado delante de Dios. Ahora, la segunda cosa que Pablo va a argumentar, que está en los capítulos 4 y 5, es que la justificación ha sido por medio de la misma fe y de la misma forma, tanto en judíos como en gentiles. Es decir, ¿cómo son salvos? Pablo va a explicar, no es por obras, no es por las obras de la ley. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Capítulo 4 de Romanos, Pablo va a decir, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham era la figura de la cual se jactaban los judíos. Oh, nuestro padre Abraham, yo vengo de Abraham, yo soy descendiente de Abraham. Pablo le dice, Abraham fue salvo por la fe y no por quien era. Y luego en el capítulo 5, Pablo va a decir, el mundo está dividido solamente en dos partes. Y no es judíos y gentiles. Es aquellos que están bajo Adán y están condenados por la ley que Adán quebrantó. Y aquellos que están bajo Cristo y son salvados por esa ley que Él cumplió en ese pacto de gracia. El mundo está dividido en dos partes, pero no es étnico. No es si tú eres judío o si tú vienes de alguien de Israel, si tú estás en Cristo o si tú estás en Adán. ¿Por qué Pablo habla de estos conceptos tan importantes? Vuelvo a repetir, hermanos, para tratar de afianzar la mente y decirles, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque el conflicto que había era separación. Por esa misma razón, la doctrina tiene que ser enseñada para que su mente pueda ser puesta en orden otra vez. Ahora, permítame finalmente decir, en los capítulos 6 al 8, Pablo también va a referir y va a decir que tanto judíos como gentiles son santificados de la misma manera. El judío no es santo por ser judío y el gentil no es menos pecador por no tener la ley. Todos tienen que ser santificados por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que venir y darle vida a ese cuerpo muerto y entonces luchar contra la carne, matar esa carne y vivir una vida en el Espíritu. Eso no pasa porque eres judío o porque eres gentil. Eso pasa si tú estás en Cristo y tienes una nueva vida o si tú estás muerto todavía en tus delitos y pecados. No hay diferencia. No tienes por qué sentirte mejor. No hay diferencia. Finalmente, en los versículos capítulos 9 al 11, esto es bien interesante. Para muchas personas y especialmente dentro del dispensacionalismo, Romanos 9 al 11 es un pasaje que habla de Israel. Ahora, piensen en el contexto de la carta. ¿Por qué Pablo escribe esa carta? Para tratar de resolver el problema entre judíos y gentiles. Muy bien. Y entonces, ¿por qué cita Romanos capítulo 9 y capítulo 10 y capítulo 11 y habla de Israel? Bueno,
habla de algo bien importante. Israel no es el Israel físico, sino un Israel espiritual que está conformado por un remanente de judíos y un remanente de gentiles. Y escuchen esto, y todos han sido salvados debido a que fueron escogidos por el mismo Padre, y que el Padre ha sido paciente y todavía hoy sigue salvando, porque no hay diferencia entre pueblos físicos. O estás en Cristo o no estás en Cristo. Y si estás en Cristo, tú no eres mejor que nadie. Es increíble, mirad lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿por qué hemos dicho todo esto? Por esta sencilla razón. Pablo empieza Romanos capítulo 12 y ahora sí les pido que volvamos ahí. Romanos capítulo 12 diciendo, así que hermanos, todo esto que Pablo acaba de argumentar, todo esto que él acaba de decir, así que debido a esto que dije, debido a que ninguno es superior, debido a que los judíos no son más que los gentiles, debido a que los gentiles no están fuera de la gracia de Dios, debido a que no hay diferencia entre ustedes, debido a que tienen que aprender a llevarse bien, debido a que es importante la unidad en la iglesia, Pablo entonces construye el fundamento de cómo se encuentra esa unidad en la iglesia. Y él dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Fíjense, la razón por la cual ustedes tienen que hacerlo es todo lo que he dicho anteriormente. Hermanos amados, preséntense ustedes mismos a Cristo como un sacrificio. Y ahora permítanme explicarlo directamente conectado con nuestro texto. ¿Qué es lo que una iglesia necesita y qué es lo que esta iglesia necesitaba? Esta iglesia estaba en un conflicto de desunión. Había un pecado. Muy bien, Pablo va a decir, hermanos, ya les expliqué doctrinalmente que no hay desunión y que somos uno en Cristo y que estás en Cristo o no estás en Cristo. Y si estás en Cristo, entonces tú eres de Dios y no hay diferencia dentro del pueblo de Dios. Ahora, ya que lo entendieron doctrinalmente por esto que acabo de explicarles, ahora les voy a decir cómo se aplica eso en la vida práctica. ¿Qué tengo que hacer entonces, Pablo? Ya entendí, no hay diferencia, la doctrina ha movido mi corazón. Ahora, ¿qué hago? Pablo dice, presenta tu cuerpo como un sacrificio al Señor. Y permítame reflexionar con ustedes en esas palabras tan importantes que están a continuación en este versículo 1. En primer lugar, Pablo dice, os ruego. Es muy interesante que la palabra griega ahí no es exactamente la palabra rogar. Y algunas traducciones lo ponen como os exhorto, os animo, les pongo la urgencia sobre ustedes que entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, ¿por qué pusieron entonces en español, en nuestra versión, la palabra rogar? Y hay algo bien interesante aquí, hay una conexión entre rogar y exhortar. Hay personas que a veces ruegan de tal manera algo que al rogarlo es como que fuera una exhortación. Por favor, te lo suplico, no lo hagas. Esa súplica o ese ruego es algo que insta a algo que tú tienes que hacer o dejar de hacer. Lo que Pablo está haciendo aquí es haciendo eso urgente en el corazón de ellos. Hermanos, abran sus ojos y piensen en esto. Es algo que le está rogando, está exhortando, los está apurando a cumplirlo. ¿Y qué es lo que los está apurando a cumplir? Él dice, entreguen sus cuerpos en sacrificio al Señor. Pero Él da una razón por la cual deberíamos hacerlo. Y Él dice, por las misericordias de Dios. Amada iglesia, cuando uno está en una iglesia, uno puede cometer el grave error de pensar, esta iglesia a mí me encanta, pastor, porque tenemos este ministerio, hacemos tal cosa, vivimos así, tenemos nuestra conferencia. Yo le voy a decir una cosa, una iglesia no se mide y usted no debe medir su iglesia por cuánto la iglesia hace para usted. Porque eso es un concepto católico romano que está arraigado en nuestras venas. No, la iglesia no es el pastor predicando y gente sentada que es simplemente el pueblo y está dividido. No, la iglesia somos cada uno de nosotros que hemos tomado un compromiso solemne delante de Dios de ser miembros de esta iglesia. Y cuando nosotros hemos decidido eso, significa que la iglesia es
Eso donde uno tiene que aportar, venir, dar y hacer. Hay muchas personas que se van de una iglesia diciendo, ¿sabe qué, pastor? Es que en esta iglesia no me sentí bien porque me di cuenta que no había tal cosa o que no me dieron tal cosa o no hicieron tal cosa por mí. Ese pensamiento no es un pensamiento de un creyente que entiende lo que es una iglesia local. La iglesia local no es algo donde usted viene a recibir. La iglesia local es algo que usted es y algo donde usted tiene que participar y algo en lo que usted tiene y viene a aportar y algo en lo cual se espera y se demanda algo de usted. Y por eso Pablo dice, ustedes quieren vivir en verdadera unidad, ustedes quieren vivir realmente en base a lo que les he dicho, entonces el principio, la clave para hacerlo es entreguen sus cuerpos en sacrificio. Esto no es una religión muerta. Esto no es algo que tú haces para cumplir simplemente diciendo, yo ya vine el domingo, yo vine el domingo en la tarde, yo también vine al culto que hacen tal día y yo ya cumplí. No, lo que Dios pide de ti como miembro de una iglesia que realmente quiere honrar al Señor no es cuánto cumples de la lista de cosas para hacer, es que te entregues por completo al Señor y que entregues todo tu cuerpo como un sacrificio. Amén, iglesia. Entonces, la verdad que nosotros encontramos aquí es que Pablo ayuda a nuestras débiles conciencias diciendo, hermanos, no lo hagas simplemente por hacerlo. Pongo delante de ti y considera esto por las misericordias de Dios. ¿Cuál es la razón por la que nosotros deberíamos estar dispuestos a entregar nuestro cuerpo como un sacrificio al Señor? La respuesta es por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La gratitud es la base sobre la cual nosotros levantamos todo lo que hacemos. Cuando hay alguien que dice, yo no estoy dispuesto a dar, yo no estoy dispuesto a hacer, a mí que no me pidan nada, yo no voy a cambiar, usted tiene que saber eso. Usted es un ingrato con su Señor. Porque no es por las personas, no es por los pastores, no es por el tipo de iglesia que usted quiera tener, es por gratitud a aquel que lo amó cuando usted era lo que era y el Señor en su gracia lo trajo a él. Y lo que tiene que mover nuestros corazones es, Señor, yo estoy en deuda contigo. No con el pastor, no con los diáconos, no, yo no estoy en deuda con la iglesia por las cosas buenas que han hecho por mí cuando yo lo necesité. No, todas esas son razones incorrectas para entregarse al Señor. La única razón válida es que usted sea un hombre y una mujer conscientes de que somos deudores. Y como deudores no me queda otra cosa que decir, Señor, aquí está mi cuerpo, todo lo que soy, para poder honrarte y para poder hacer lo que sea necesario para que esta iglesia sea para tu gloria. Amén. ¿Sabe cuál es el deseo profundo que debe estar en el corazón de la iglesia? Querer ser una iglesia que glorifique al Señor en todo lo que hacen. Eso no es algo que depende de unos pocos. Eso es algo en donde usted tiene mucho que ver. Eso es algo donde usted no es este edificio. Este edificio espiritual es, usted es una piedra en ese edificio. No depende de otros. Depende de estar dispuesto a entregar todo lo que somos en gratitud de aquel que nos amó y al cual le debemos todo lo que somos. ¿Sabe qué? A veces me da ganas de no servir a la gente. ¿Puedo ser sincero con usted? A veces me molesta tener que recibir las heridas que recibe un pastor. Amándolos más, uno viene a ser amado menos. Haciendo tal cosa, uno viene y recibe terribles cosas en contra. Pero ¿sabe qué? Me acuerdo que no es por la gente. Y me acuerdo que no soy un pastor por lo que la gente pudiera darme, o por los abrazos, o por el respeto que alguien pudiera sentir, sino porque yo soy un deudor. Y yo le debo a mi Señor. Y como le debo a mi Señor,
yo estoy listo para entregarme otra vez y ser sacrificado otra vez, porque yo estoy en deuda con Él. Nunca vamos a poder pagar, nunca nada de lo que usted pueda hacer o lo que yo pueda hacer va a ser muy grande o muy digno de loor o de gratitud o de que alguien pueda envanecerse, porque nunca se va a comparar con la deuda que tenemos con el Señor. Y mientras seamos deudores, el principio sigue estando vigente. Entrega tu cuerpo, entrega lo que eres, entrégate para la gloria de Dios en esta iglesia, no por la gente, no por el pastor, no si te sientes amado, respetado o recibido. Hazlo porque eres un deudor, porque alguien te amó y porque te amó te dio una nueva vida y esa vida es para Él. Amén, iglesia. ¿Cuáles son las misericordias de Dios a las que Pablo hace referencia aquí? Presten mucha atención a esto. En primer lugar, Pablo les está diciendo a ellos, hermanos, la razón por la que tienen que entregarse es por todo lo que Dios ha hecho. Y ahora piensen conmigo en el bosquejo que les acabé de dar de Romanos. Capítulo 1, 2 y 3. Judíos y gentiles están bajo la maldición de Dios, han quebrantado la ley de Dios. Muy bien, ¿cuál es la misericordia de Dios ahí? Y uno tiene que responder, su paciencia. Hey, nunca te olvides que cuando estabas en pecado, perdido en el mundo, Dios tuvo paciencia contigo. Alguien te predicó, no una vez, muchas veces. Y luego por su gracia, el Señor te salvó. ¿Sabes cuáles son sus misericordias? La paciencia que tuvo con nosotros y su bondad, a pesar de que vivimos tantos años dándole la espalda y sin importarnos lo que Él tenía para decirnos. ¿Sabes cuáles son sus misericordias? Que nos envió a su Hijo estando perdidos en nuestros delitos y pecados, sin tener nada que ofrecer, sin tener nada que darle, sin que vea nada de valor en nosotros. Nos amó en Cristo Jesús y nos entregó lo mejor que tenía. ¿Sabes cuáles son sus misericordias? El amor paciente con el que trabaja en nuestro corazón, cincelándonos todos los días después de haber sido creyentes, golpeando y golpeando y golpeando para que podamos parecernos cada día más a Jesucristo. Qué paciente es el Señor con nosotros. Y esa es su misericordia también. Su misericordia también es que Él nos escogió sin tener ninguna razón para hacerlo, más que su amor por estos que no tenían nada que ofrecer. Hay misericordia en cualquier lado que nosotros veamos. Hay misericordia en cualquier recuerdo que nosotros quisiéramos tener. Hay razones de sobra para vivir honrándolo por lo que Él ha hecho. Y por eso tenemos la razón para entregar nuestra vida entera para su gloria. Amén, iglesia. Ahora, la siguiente expresión que aparece en el texto es: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. La expresión cuerpo no es una expresión que simplemente se refiere a algo físico o externo. Es una expresión que tiene que ver con todo tu ser, todo tu corazón, todo lo que eres. Ahora, permítame hacer un paréntesis importante aquí. En la religión superficial del mundo, muchas personas están dispuestas a entregar su cuerpo para poder hacer sacrificios, lastimarse, caminar de rodillas. Quizás muchos de ustedes participaron en peregrinajes para tratar de ir detrás de una virgen o no, lo que esto fuera. Y el cuerpo uno está dispuesto a golpearlo, lastimarlo, sacrificarlo. Pero lo que la Biblia dice aquí no tiene que ver simplemente con una adoración que pone el cuerpo para ser golpeado. Tiene que ver con el entregar todo el alma y todo lo que somos. Eso es algo que la religión del mundo no está dispuesta a hacer. Aún el más religioso de todos los religiosos sin Cristo es alguien que está dispuesto a cumplir todas las normas de su religión falsa, pero no está dispuesto a entregar su corazón. El cristianismo bíblico y a lo que nosotros somos llamados no tiene que ver con lo superficial de nuestro cuerpo, sino con el hecho de entregar todo lo que somos. Hace unos años atrás tuve el privilegio de leer a un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Creo que está mal pronunciado en alemán, pero así nos entendemos. Este hombre era un hombre que vivió durante el tiempo de Hitler.
Y fue un hombre que luego murió, mandado a matar por Hitler, porque él fue considerado un espía y alguien que estaba en contra de Hitler y hizo algunos atentados. Pero este hombre fue un gran teólogo y tenía una mente muy sólida en ciertos puntos. Era un pastor luterano. Y lo que él decía era, hay un libro que él escribió que se llama El costo del discipulado. Y es interesante porque lo que él hace es un análisis del libro del Sermón del Monte, por ejemplo en Mateo, y él dice, es interesante porque nosotros cuando vemos en el mundo cotidiano personas diciendo, hijo, estás castigado, te vas a tu cuarto sin comer, él decía, cualquier hijo, por más simple que sea, entiende esa orden de su papá y sabe que su papá no está hablando en lenguaje figurado, sino que tiene que irse a su cuarto y no va a comer esta noche. Y él decía, pero cuando Cristo habla, nosotros decimos, sí, es cierto que él dice que el que no está dispuesto a dar su vida, pero eso no significa eso, sino que significa esto otro. No, eso no significa la muerte, no, eso es una forma en la que él quiso decirlo. Lo que realmente dice es esto otro. Y ese cristianismo superficial con el que él se encontró en su tiempo es el mismo que hoy tenemos, el mismo que demanda cosas superficiales, pero que nosotros tenemos que volver a proclamar una verdad. Él decía esto, cuando Cristo llama a un hombre, lo llama a morir. Esa era su teología. No es a una mejor vida, no es a recibir los sueños que siempre quiso, no es a tener lo que siempre anheló en su corazón, no. Cuando Cristo llama a un hombre, lo llama a morir y estamos dispuestos a esa vida muerta por la gloria de Dios. Él no quiere una parte de ti, Él no quiere que te congregues solamente, Él no quiere que cumplas con los requerimientos básicos de la membresía. Él te quiere por completo. Por eso Pablo dice, todo vuestro ser. No una parte. No podemos seguir guardando pecados ocultos diciendo, yo estoy dispuesto a cambiar todo, menos eso. Eso no me lo toque, Señor, porque eso no lo voy a cambiar. No, Señor, no me pidas que yo cambie tal cosa, porque mira, en ese cuarto no te metas. Yo te doy todos los demás. Yo estoy dispuesto a cambiar lo que tú... Mira, dime lo que quieres que haga y yo lo hago. A ver, dime cuántos kilómetros quieres que camine y yo los camino. No se trata de eso, se trata de entregarte por completo. Es un sacrificio vivo, completo de todo lo que eres. Y eso está hablando a personas comunes y corrientes en una iglesia común y corriente como esta. Y te está diciendo, por las misericordias de Dios, tienes que entregar todo lo que eres para que el Señor sea glorificado en esta iglesia. ¿Cómo esa iglesia iba a volver a encontrar unidad? Esa gente tenía que estar dispuesta a morir y decir, ¿saben qué? Ya no voy a decir más, yo soy un judío y soy mejor que tú. El otro tenía que decir, yo ya no voy a decir, soy un gentil y me molesta que seas judío. No, ¿sabes qué? Vamos a entregarnos como un sacrificio para que el Señor sea glorificado en esta unión y en esto que nosotros somos. Mi pregunta para ustedes en esta noche es, ¿qué es lo que el Señor pide de ti? ¿Y qué es lo que Él trae a tu mente cuando tú escuchas todo vuestro ser? Hay cosas que quizás no estás dispuesto a dar. Hay cosas en las que tú dices, yo no estoy dispuesto a ceder en esto. Hay cosas en las que tú puedes guardar y decir, yo esto me lo reservo, yo esto no lo entrego. Lo que sea que el Espíritu Santo por su gracia ponga en tu mente en esta noche, tú tienes que saber que Dios te llama a morir y a entregarte por completo para poder hacer lo que Dios te llama a hacer. Amén, iglesia. El texto sigue diciendo, vuestros cuerpos como sacrificio. Eso implica como una entrega voluntaria, como algo que estás dando, pero luego utiliza dos expresiones bien importantes, sacrificio vivo y sacrificio santo. Un sacrificio vivo está definitivamente relacionado con un sacrificio que tiene que ver con la nueva vida que ahora eres en Cristo. Sin embargo, escuchen esto. Un sacrificio tenía la característica de que cuando lo ponían en el altar, Pablo está hablando y está expresando ideas que venían a la mente del pueblo porque ellos entendían la historia.
En el Antiguo Testamento se enseñaron a hacer altares, holocaustos donde se ponían animales muertos y el Señor hacía descender fuego del cielo y los consumía. Era la forma de presentar ofrendas al Señor. Lo interesante de este pasaje es que la ofrenda siempre era algo más. Yo entrego este animal para que el Señor pueda recibirme. Y ese animal está muerto, por eso yo espero que el Señor haga la obra ahí. Lo interesante es que cuando dice que se entreguen ustedes como sacrificio vivo, está diciendo no, ya no, el sacrificio no es algo más fuera de ti, el sacrificio eres tú. Pero hay una segunda cosa importante, un sacrificio vivo tiene que ver con algo clave, es algo que es constante y es algo que es voluntario. Siempre que leo este pasaje viene a mi mente la historia de Isaac. ¿Se acuerdan ustedes Abraham llevando a Isaac y Isaac preguntándole, papá, ¿y dónde está el sacrificio? Ya te voy a mostrar, después hablamos. Y, papá, ¿dónde está el sacrificio? Después te lo digo, el Señor va a proveer. Y de pronto llegan ahí y Él le dice, tú eres el sacrificio. Y siempre va a mi mente cómo ese hombre joven, seguramente más fuerte que su padre y mucho más rápido, se subió en ese altar y estaba listo para ser sacrificado. Ese era un sacrificio vivo. Y entonces cuando el Señor nos pide esto, es como volver a pensar en esa imagen. Vas cada mañana delante de Dios en ese monte y te subes en el altar y dices, Señor, aquí estoy. Es un sacrificio voluntario, porque eres tú el que te subes ahí, pero es un sacrificio constante. ¿Sabes por qué? Porque aunque hoy seas sacrificado, mañana vuelves a amanecer vivo. Y otra vez tienes que subirte en ese altar y decir, Señor, aquí estoy para ser sacrificado otra vez. La Biblia utiliza muchas veces la expresión de morir para hablar de nuestro pecado, hablar de nuestra carne. Y es precisamente de eso se trata. Matarnos a nosotros mismos cada día por amor a eso que queremos hacer para la gloria de Dios, para ofrecer ese sacrificio que es agradable para Él, porque es santo, porque es la obra del Espíritu Santo, porque es santo delante de Él. Pero eso es algo que se hace cuando hay un pueblo que completamente contrito y movido por las misericordias de Dios es capaz de volver a subirse en ese altar cada día diciendo, Señor, aquí estoy para ser sacrificado otra vez. Yo quiero que tú seas glorificado a través de mi vida. ¿Sabe cuál es el mayor problema que tiene esta iglesia? Su pecado. El mayor problema que tiene esta iglesia es su pecado. Y por eso la respuesta y la solución para que la iglesia pueda ser bendecida por el Señor y que pueda seguir creciendo es saber que usted tiene parte en la solución de las cosas. Sacrificarse cada día y hacer de su vida un sacrificio vivo, constante delante del Señor. Amén, iglesia. El deseo profundo de todo mi corazón es que la palabra pueda golpearnos y pueda llevarnos a pensar. Es maravilloso pensar cuando uno llega a un momento como este de todas las cosas que Dios ha hecho. Pero es importante pensar también todas las cosas que Dios todavía va a seguir haciendo. Y yo anhelo que lo que siga haciendo sea usted acostándose sobre ese altar cada día diciendo, yo voy a morir para que el Señor sea glorificado en este lugar. A veces muchas personas se van de la iglesia porque vieron una mala actitud en nosotros. A veces muchas personas se van de la iglesia porque nosotros no nos ocupamos demasiado en tratar de acercarnos a ellos. Nunca me voy a olvidar. Recién estábamos empezando la iglesia en Santo Domingo y había un muchachito que venía a la reunión de jóvenes. Vino un viernes, después vino el otro viernes, después vino el otro viernes y ya no sabíamos su nombre y compartíamos con él. El cuarto viernes ya no vino. Y lo que nos enteramos fue que se había suicidado ese mismo día. No saben el vacío que sentí en mi alma de pensar,
nunca le hablé de Cristo. Nunca lo abracé para preguntarle si necesitaba algo. Nunca lo acaricié, quizás no tuvo amor de papá. Y con esto no quiero decir que se escapa algo del plan de Dios o que yo hubiera hecho la diferencia, porque Dios es soberano, aún a pesar de nuestro pecado. Pero sí le voy a decir algo. Que nuestras iglesias sean iglesias donde el amor de Dios se sienta tan profundamente que nunca pase alguien sentándose en nuestras sillas y saliendo a quitarse la vida diciendo: yo le di la oportunidad a Dios y nadie estuvo ahí. El mayor problema que tenemos somos nosotros mismos, es su pecado, y eso es lo que tenemos que mortificar para poder vivir y hacer las cosas como el Señor demanda. Amén, iglesia. Quiero que me permita terminar en esta noche mirando finalmente la última palabra que aparece, o la última expresión que aparece en el versículo 1. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, algunos han dicho que la palabra racional en griego es una palabra que suena muy parecido a la palabra lógico, o la palabra, eso es lo inevitable, el adorar a Dios o el adorarle con toda nuestra vida es una consecuencia lógica de toda la misericordia que hemos recibido. ¿Por qué dice vuestro culto racional? Porque esa es la forma en cómo el Señor debe ser adorado correctamente por su pueblo. Por todo lo que Él ha hecho, en respuesta a eso, hay un pueblo dispuesto a adorarle con todo el corazón, porque tiene gratitud. Cuando uno camina por la vida cristiana, uno tiene que reconocer todo lo que el Señor ha hecho. Y al reconocerlo, nos volvemos a dar cuenta cuán necesitados estamos de tener que vivir conforme a lo que hemos recibido. Amada iglesia, ustedes han recibido mucho. Ustedes han recibido amor y sobre todo han recibido la palabra. Y por medio de esa palabra ustedes han escuchado la voz de ese glorioso Salvador que nos llama en arrepentimiento, que nos trae a Él, que nos ha amado, que nos ha dado la vida que ahora tenemos. La pregunta es, ¿vivimos conforme a esas misericordias recibidas? La iglesia no se trata simplemente de mirar a las personas, sino de mirar a aquel que es el único dueño de la iglesia. ¿Sabe por qué usted tiene que permanecer aquí? ¿Y sabe por qué usted tiene que ser fiel? Porque usted es deudor. Y por esa razón, y es una razón suficiente, podemos entregar cada día nuestra carne delante del altar para que el Señor sea glorificado. Que en esta iglesia se perciba el aroma de sacrificios vivos que están siendo sacrificados cada día por amor a aquel que los llamó. No busque en esta iglesia perfección. Entréguese por completo para que el Señor sea glorificado aquí. Ese es el principio por el cual somos iglesia. Ese es el principio por el cual usted ha sido llamado. No es lo que puede recibir, es lo que usted ya ha recibido y de lo que usted es deudor, y todo lo que todavía tenemos que hacer para que nuestro Señor sea glorificado. Amén. Espero que esta reflexión pueda ser una reflexión solemne en nuestros corazones en esta noche, y que el Señor nos ayude por su misericordia a poder vivir conforme a la verdad que hemos recibido.